Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo le contaba a la audiencia en el primer bloque que a priori el otro día también hablé con el gobernador, le hice una entrevista extensa. Lo que se observa es que la caja de la provincia está muy ajustada, ¿no? Y si a eso le agregamos los compromisos que tiene externos, y se hace difícil. Sí, sin duda. Bueno, nosotros tomamos una provincia con 1.400 millones de pesos en caja y con obligaciones por cumplir de casi 100.000 millones. eh, y un montón, una serie de obligaciones que ni siquiera estaban documentadas, como ser certificados de redeterminación de precios. Bueno, la instrucción del gobernador fue: empecemos a ordenar esto. Yo quiero que exista un orden y, bueno, ver verdaderamente dónde estamos parados, ¿no? Bueno, en ese sentido se fueron eliminando intermediarios. Bueno, hay una ley que elimina la intermediación, justamente. Y bueno, fuimos trabajando con esos recursos. Nos encontramos con un bono internacional emitido en el año 2016, que fue reestructurado en el Sí, 2021 y que, bueno, tiene un vencimiento de 40 millones de dólares de aquí al 2027, así que lo tenemos, dos vencimientos anuales. exactamente, lo tenemos en toda la gestión. Comenzamos a trabajar con Guillermo Agüero, que es coordinador de Gabinete Económico, con Sebastián Villalonga, que es el subsecretario de Hacienda, y el equipo que está en el ministerio. Y bueno, comenzamos a trabajar para ordenar eso, cada uno con alguna función. Sebastián más en la cuestión operativa, con Guillermo viendo cuestiones de estrategia y de gestión en Buenos Aires, y fuimos llevando esta cuestión, digamos, ¿no? Con una cláusula gatillo en el mes de enero del 2024 del 53,3%, y con ese mismo porcentaje en 3 meses, en los meses de febrero, marzo y abril, para el resto de la planta. Y así fuimos trabajando. Venimos trabajando ajustado. Tenemos un esquema de letras, tenemos un esquema ahora de un anticipo extramés, que es un anticipo de coparticipación, lo prevé la ley complementaria de Sí, presupuesto. Es un anticipo que nos permite tener cierta certeza y planificar también respecto al vencimiento que tenemos en agosto, claramente, y que los van a descontar de aquí a fin de año. claro. Un anticipo que el año pasado no hubo ninguno. No, no, anticipo extramés no. Nosotros venimos trabajando con anticipos intrames, que no es más ni menos que el primer día hábil, un adelanto de coparticipación, y se descuenta, luego el día 15 se descuenta Del goteo. del goteo hasta cancelar, ¿no? En función de la Claro. coparticipación diaria. Este, Te encontraste con un gobierno nacional nuevo también Sí. y con funcionarios que tenían que conocer la gestión y con lugares que nunca fueron puestos funcionarios. No habrá sido fácil, ¿no? No, en algunos casos se necesitan muchos funcionarios a nivel nacional, con lo cual en algunos casos me encontré con algunos conocidos de cuando yo estuve en el Claro, Ministerio del Interior bueno, con gente, bueno, de hecho Carlos Huerman era el director de presupuesto en el Ministerio del Interior cuando yo estuve trabajando allí. Valeria Sánchez, que es la subsecretaria de Coordinación, es una de las personas con las que más trabajamos y nos ha dado un gran apoyo, siempre en materia de gestión. Digamos, acá hay una cuestión, una característica de este gobierno, que es: no hay aportes de recursos, digamos. Entonces, se van facilitando acuerdos, se van facilitando cosas. El régimen de compensación de obligaciones claramente es uno de ellos. No nos olvidemos que había una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que Capitanich, como otros gobernadores, habían firmado con Massa, en donde se pagaban 12 cuotas ajustables por ser, en una época inflacionaria con un ser importante, y era una deuda que aproximadamente representaba unos 90.000 millones de pesos. Nos permitió eso compensar con consenso fiscal y con otras cuestiones que teníamos a favor del Estado, y bueno, y seguimos en ese proceso de compensaciones, ¿no? sí. Todavía quedan cuestiones pendientes, sin duda, quedan cuestiones del déficit previsional, que todavía no hemos recibido transferencias. ATN tampoco hemos recibido transferencias. En ese sentido, bueno, el gobierno de Capitaní tuvo más suerte, digamos, con el gobierno de aquel entonces. Pero bueno, claramente después de tantos años, digamos, de un manejo de emisión monetaria y de una inflación muy sostenida y diría yo de un populismo exacerbado,
había que ordenar también esto. Y ordenar de un día para el otro es muy difícil. Entonces creo que, bueno, el gobierno nacional nos puede no gustar, digamos, ciertas características, pero creo que eh, es lo que uno hace también en la casa, ¿no? O sea, si uno no tiene para comprar la ladera y el lavarropa en el mismo mes, lo va cuantificando, va planificando y va armando los recursos. Es un problema porque, bueno, venimos de una época compleja, en donde cortar de un día para el otro los recursos Claro. es difícil, pero también recursos que cada vez valían menos. El peso cada vez tenía menor valor, Ahora, el hecho de haber cortado la obra pública también sin dudas. generó una A ver, dificultad muy grande, ¿no? somos una provincia de las más pobres, eso no estoy diciendo nada nuevo, una provincia que a través del tiempo no ha desarrollado una actividad comercial, una provincia en donde el mayor empleador es el Estado, ¿no? El salario público, el salario, digamos, del sector público es lo que mueve la economía en nuestra provincia. Entonces es muy difícil, teniendo en cuenta que justamente hablando de obra pública son recursos del Estado que se vuelcan para que trabajen empresas, para que esas empresas den empleo a personas, al personal, a los obreros. Entonces eso genera empleo y genera a la vez recursos para el movimiento de la economía, ¿no? No tenemos minas, no tenemos petróleo, entonces no tenemos los recursos que hoy están de moda, por llamarlo así, ¿no? No obstante eso, pudieron reencauzar varias obras públicas. Se está trabajando, sí, el ministro Domínguez la verdad que ha hecho magia porque los recursos que recibe son escasos, pero bueno, se está trabajando en lo que se puede, planificando y ordenando como venimos, como lo sostiene el gobernador, y bueno, administrando los escasos recursos con grandes compromisos, digamos que ese es el gran desafío, y viendo de qué manera podemos convertir esta historia en algo en donde exista una actividad económica privada predominante, en donde se genere, digamos, otro tipo de escenario, ¿no? La inflación claramente había que dejarla de lado, la inflación genera más pobreza, entonces hace que cada vez valga menos el dinero y entonces era necesario un orden. El crédito que están gestionando con organismos multilaterales, ¿para cuándo podrían tener finiquitado, o sea, aprobado, digamos? Bueno, a ver, esto para poder Esto es ley provincial. es una ley provincial de endeudamiento que salió el año pasado con 120 millones de dólares para ejecutar obras de Sí, infraestructura energética, obras hídricas. Lo que nosotros hemos logrado, en principio, hay organismos bilaterales de créditos que pueden tener interés en financiar ese tipo de obras, pero no van a ser sujetos de crédito, no vamos a obtener ese crédito si no hay un aval de Nación. Lo que hemos logrado hace poco es que Nación incluya en el sí, sí. DNU esas obras para ser sujetos de obtención de fondos, ¿no? Entonces, Es un bueno, aval. es un aval, se logró eso. Estamos, la verdad que estamos a la búsqueda. Hay que evaluar también el momento. Tengamos en cuenta que el mercado de hoy no es el mismo mercado hace 2 meses atrás, antes del fenómeno de la cripto. Entonces, digamos, está todavía un poquito incierto y la verdad que tenemos que cuidar los recursos de todos los chaqueños. Entonces, lo vamos a analizar y vamos a ver las posibilidades para que verdaderamente se genere un endeudamiento en algo que implique un beneficio para esta generación y para las que vienen, ¿no? Claro. Y tratar de conseguir condiciones, ¿no? Y Que es lo más difícil. tratar de conseguir condiciones. Sin duda que los fondos bilaterales tienen mejores condiciones que una emisión de un título, pero bueno, va a depender claramente de una tasa, va a depender del plazo, entonces es lo que se está evaluando hoy en día. La recaudación de ATP es prácticamente para cubrir el INSEP, ¿no? Prácticamente Más o menos, lo que sí, gasta el INSEP, es mejor dicho, equivalente. lo que eroga el INSEP es Sí, equivalente a lo que entra por sí, ATP, sí, ¿no? más o menos el dinero que hay que transferirle al INSEP mes a mes, estamos hablando de entre 28 y 30 mil millones. Eh, bueno, una de las cuestiones del FAC era justamente poder obtener fondos para lo que era el sistema de salud más complejo. La salud tiene una particularidad que demanda recursos crecientes
eh, las necesidades son crecientes y los recursos cada vez más escasos. Claro. Entonces, y el sistema de salud tiene estas cosas, tiene que tener una planificación, pero están las cuestiones de gran complejidad, enfermedades crónicas o enfermedades que tienen mayor complejidad que requieren ser atendidas de manera inmediata y con altas erogaciones. Claro. El tema en una, decías, ¿no? Una provincia pobre, ¿cómo se hace para proyectar? O sea, con los recursos tan escasos, o sea, con esa sábana tan corta. Se va proyectando a muy corto plazo, esa es la realidad. Imagínense que este mes, bueno, a mí me toca estrenar la presidencia de la Comisión Federal de Impuestos ahora en los primeros días de abril y hoy hablaba con el director ejecutivo a cargo de la comisión y me decía que él tuvo una previsión austera y así todos la coparticipación vino un 6% por debajo, digamos, o sea, entonces, digamos, se hace complicado, pero es ir ajustando el poco margen que tenemos a las cuestiones estas digamos, de la disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces, Claro. vamos trabajando con eso, garantizando el salario, garantizando las prestaciones médicas, los insumos en materia de salud, garantizando recursos para la seguridad. eh, no abundantes, pero sí con cierta continuidad de manera que no se vea afectado el servicio. Y tiene una demanda de los trabajadores en el sentido de que están pidiendo que se abran paritarias, ¿no? Sí, a ver, los trabajadores entiendo que estos son más reclamos gremiales. Acá hay una cuestión que tenemos que poner claramente en la mesa. Se han hecho incrementos salariales por más de un 170% desde enero del 2024, con una inflación que debe estar en el 125, 130. Es decir, se ha hecho una cobertura por encima De la de la inflación. inflación. Claramente que puede ser que no alcance, los sueldos estaban muy deprimidos, en todos los sectores estaban muy deprimidos, entonces bueno, recomponer eso no es fácil, sobre todo porque los recursos son escasos, entonces se va trabajando, ya ha habido una recuperación de bolsillo, nosotros ahora estamos dando en el mes de marzo un 3,2% y en el mes de abril otro 3,2%, que hace un 6,5%. Si comparamos inclusive con la paritaria que cerró Camionero, estamos hablando de un 1% mensual, digamos, o sea, hay un sacrificio mayor, sobre todo cuando no hay recursos, Pedro. Sí, 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 es así. Este, mm, ¿Qué opina de la marcha, diría yo, de la economía nacional? Creo que la economía nacional tiene sus riesgos justamente por la macro. Eh, Ellos han atado un equilibrio fiscal, eh, digamos, restringiendo el gasto, reduciendo estructura. La jubilación las han ido ajustando, pero no en la medida quizás del crecimiento inflacionario. Cada tanto ha habido un salto, pero tienen un gran anclaje que son los ATN, ¿no? Que los ATN no han sido distribuidos, entonces ese es un gran anclaje que permite equilibrar las cuentas. Ahora, indudablemente si no ingresan dólares a través de los organismos multilaterales, este proyecto económico no cierra por ningún lado. Y no las reservas, bueno, está el acuerdo con el fondo, digamos, hay que ver cuáles son los criterios y cómo es la letra chica, digamos, de este Claro, acuerdo. que no se conoce. Exactamente, de manera a garantizar la reserva y garantizar a su vez el mercado cambiario, ¿no? Hoy la decisión de no emitir pesos ha generado en cierta forma una gran apreciación del peso. Hay por ahí una teoría dando vuelta de que justamente también no se emite para que no generar más pesos, entonces la gente al apreciarse el peso se va a consumir afuera y no genera la inflación adentro, toda una teoría económica que Sí, uno puede tener alguna certeza, digamos, pero bueno, son teorías económicas, claramente sí el peso está apreciado, digamos, ¿no? ahora somos el país más caro en dólares. Somos el país más caro. Con sueldos más caros, lo que pasa es que los sueldos esos a veces no alcanzan, digamos, ¿no? Esa es la particularidad, ¿no? Es un Es tema. impresionante, o sea, hemos logrado ser el país más caro en dólares y esto hemos logrado que este año casi 1,5 millones de personas hayan ido
a vacacionar al Sí, exterior. sí, 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 sí. Bueno, a ver, acá va a suceder esta cuestión, digamos, eh, genera a su vez ciertas disparidades entre las provincias, ¿no? Las provincias que tienen mayor actividad económica generan estos recursos y la gente que vive en esas provincias en mayor Claro. medida se va. En el Chaco no tengo datos respecto a la cantidad de gente que se ha ido afuera. Tengo muchos conocidos que se han ido a Sí, Brasil. sí. Entonces, bueno, entiendo de que el salario nuestro es muy hacia afuera, ¿no? Internamente no rinde, pero hacia afuera uno va y trae ropa, veranea 15 días, digamos, creo que en ese sentido, digamos, es lo que ha sucedido. Bien. Por último, agradeciéndole No, por favor. la visita a los estudios, este, la, esta cuestión de la emergencia agropecuaria genera muchas pérdidas al gobierno provincial, Mire, en principio las grandes pérdidas claramente son los de los productores. productores. Eh, Esto es, el gobierno va a tratar de ayudar, sobre todo en lo que se viene hacia adelante en la cosecha. Lo que ya está perdido es muy difícil. Sí. Hay obligaciones. Sí, hoy, el día de hoy estuvo el ministro Dudik estuvo en Buenos Aires, Guillermo Agüero lo acompañó, también lo acompañó Morán. Estuvieron con autoridades del Banco Nación, estuvieron con autoridades de ARCA, viendo alternativas justamente para frenar los apremios que pueden venir en cuanto a préstamo, en cuanto a obligaciones fiscales. Y bueno, y a la vez estamos evaluando qué alternativas tenemos nosotros para poder dar una mano con el tema de la semilla, del combustible, digamos. Claro, Estamos viendo las alternativas. Eh, yo soy un convencido de que el Estado no tiene que intervenir la economía permanentemente, que tiene que haber un mercado, digamos, de oferta y demanda libre, pero que tiene que intervenir para corregir deficiencias o ante estas cuestiones, digamos, que claramente exceden cualquier previsibilidad, digamos, ¿no? Eh, Volvemos al inicio, es un Estado con pocos recursos, pero bueno, vamos a tratar de buscar las herramientas, gestionar las herramientas de nación y ver de qué manera nosotros podemos dar una mano a los productores y que ellos puedan planificar una cosecha hacia el año siguiente, digamos, claro. Una que campaña recupere. diferente. Claro, acá hay una particularidad, uno cuando va a las ciudades del interior, si hay cosecha y si la gente vendió su cosecha, Se no nota. pide, la gente de campo en general no pide un peso, se nota en la economía local, se nota en el cambio de vehículos, se nota en el consumo. Entonces, bueno, tuvimos un inicio que parecía que iba a ser una muy buena cosecha y a último momento no llovió, no llovió, no llovió y bueno, nos tocó. Me decían el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, era que era un fenómeno que había como un embudo en nuestra zona, en donde pasaba el agua por los costados y en la zona de aire caliente de nuestra provincia puntualmente no llovía. Bueno, es lo que nos pasó. Entonces, bueno, hay que tratar de apostar. El productor sabe de qué se trata, tiene sobre sus espaldas muchas sequías, muchas Sí. inundaciones, entonces, desgraciadamente no es algo que podamos controlar el clima, ¿no? Lo que pasa es que de esto únicamente se sale con plata. Ese es el tema. Se sale con plata, yo no digo que no, pero creo que hay que planificar la atención, digamos, y la cuestión de recursos. Hay que ver cuáles son las necesidades. Obviamente que cuando hablamos de grandes terratenientes, de empresas muy grandes, están en sus previsiones quizás, o tendrán Claro. algunos otros factores y tendrán las posibilidades financieras de volver a comprar semillas como comprar combustible porque tienen tienen otros recursos. Generalmente también son empresas que no tienen únicamente la inversión en el campo, sino que son Diversifican. claro, está diversificado. Acá el problema es el productor, digamos, Mediano y mediano pequeño. y pequeño. El gobernador tomó la decisión de mandar a la legislatura el proyecto de ley que extiende esta exhibición del impuesto inmobiliario rural hasta 1.000 hectáreas, con lo cual brindar herramientas para que el peso sea menor, ¿no? Claro, para que puedan salir. El tema es que se había apostado a esta Se campaña, había costado mucho. se había ayudado, se había compensado y lamentablemente la sequía Sí, 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 tiró abajo todo. es una realidad de la naturaleza, que a veces por más que nosotros querramos torcer esto es difícil. Controlar eso no está dentro de nuestras previsiones. Sí tenemos que buscar las herramientas para poder
contener y poder apostar hacia lo que viene, ¿no? Bien, ¿ya está el cronograma de pago de la semana que viene? Sí, 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 el día 31 el sector pasivo y el día 1 el sector activo. Bien. Alejandro Abrán, muchísimas No, gracias gracias a por ustedes. compartir con nosotros este segmento de Sigue el Circo por la pantalla de Ciudad